6 de la mañana, 58 minutos. El primer diálogo de esta mañana está a punto. Vivian Monteiro, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Por qué votó la gente a favor de un candidato que se distinguió por la violencia en su discurso, en sus mensajes, por la confrontación? Es decir, la gente hizo una apuesta de alto riesgo. ¿Cuáles son las razones, en su opinión? Buenos días. Buenos días. Bueno, es un contexto bastante complejo y que se encuentra Brasil ahora. Este voto, mucho más de que apoyar a Jair Bolsonaro, es un voto de rechazo al status quo, digamos, a la situación en que se encuentra el país. Y la mayor parte de la población relaciona tanto los gobiernos del PT, fueron al total 14 años, con la interrupción del gobierno, último mandato de la presidenta Dilma, 14 años del PT, más los escándalos de corrupción y el declive, digamos, de la economía. Entonces estamos en la peor crisis económica de la historia. Hay los escándalos de corrupción que repito, y también la crisis de seguridad. O sea, la gente se siente absolutamente insegura, y ahora ya en todo territorio nacional, no solamente en las grandes ciudades como era normal, ¿no? Entonces, esta es una señal realmente de que la gente ya no soporta todo eso, y lamentablemente pues la gente relaciona lo que simboliza Bolsonaro, porque no es lo que es realmente, es una persona con 30 años de carrera política, pero él se dio a conocer y fue entendido así por la población como alguien nuevo que está ahí y que tiene esta mano dura, digamos, para resolver sobre todo los temas relacionados a la seguridad pública. Bueno, pero en todo caso, todos los factores contribuyeron al triunfo de Bolsonaro. Esa visión de 30 años también terminó apoyando, digamos, prestando argumentos a quienes terminaron por votarle. Pero yo le quiero preguntar una cosa: si hacemos un análisis entre la primera y la segunda vuelta. En la primera vuelta, Haddad llegó prácticamente al 26%. Bolsonaro tenía 11 puntos más, 47%. Claro. En ese momento se abrigaba la esperanza de que Haddad reúna los votos del resto del espectro político y dispute voto a voto una final con Bolsonaro. Sin embargo, aquello no ocurrió. Evidentemente, Haddad prácticamente, digamos, duplicó de alguna manera su votación, y Bolsonaro, en vez de decaer, recogió votos de otras tendencias. ¿Esto qué significa? Porque yo le quiero consultar, ¿este es un choque entre posturas ideológicas claras, definidas? Ya sabemos, con una lectura política fina, qué hay detrás de cada candidato en términos ideológicos. Pero los votantes brasileños, ¿entre qué y qué han decidido? El dilema de la población brasileña, y no es que la mayor parte de la gente que ha votado en Bolsonaro apoya el discurso de odio que tiene este candidato, pero es exactamente no votar en la situación, en este gobierno del PT, que para la mayor parte de la población brasileña es el gobierno que llevó a Brasil a estar en el momento difícil que está en esta actualidad, ¿no? Tanto económica como de forma económica, como en términos de seguridad pública. Entonces, aunque Haddad tuvo incluso el apoyo de los grandes líderes de los partidos, incluso de derecha, de los demás partidos de derecha, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, en fin, el PSDB, que también tuvo una baja, tuvo un desempeño prácticamente insignificante en esta última elección. Entonces es un rechazo a estos dos grandes partidos, que obviamente como el PSDB no tuvo un desempeño, no pasó a segunda vuelta, no se nota tanto, no se evidencia tanto, pero no es un rechazo solamente al PT, es también al PSDB, que es un partido
que estuvo muy fuerte, fue quien trabó esta dicotomía con el PT hasta las últimas elecciones con Aécio Neves y que ahora tuvo un desempeño casi insignificante en las elecciones. Tratando de analizar las razones de este desenlace, de este resultado, parece que el discurso acerca de la reacción, la respuesta frente a la violencia delincuencial, la inseguridad en Brasil, ha sido un tema clave y una razón fundamental del voto de los brasileños. Ahora, Bolsonaro lo que propone es la toma de las armas por parte de los ciudadanos. ¿Esto qué promete en Brasil? Bueno, ojalá no se dé. En Brasil, en realidad, el sistema de control entre el poder legislativo y el poder ejecutivo es bastante fuerte. Entonces hemos visto esto en el gobierno anterior de la presidenta Dilma, cuando el Congreso realmente no dejó que pasara, o sea, no ha podido tomar casi ninguna medida de gobierno. Entonces en ese momento más bien esto aparece como algo positivo que puede frenar en último caso el tema de la liberación de las armas, pero efectivamente fue una promesa de campaña del candidato. Ahora, la liberación de las armas es una tesis que imaginamos tiene el apoyo de los fabricantes de armas. Obviamente. El candidato Jair Bolsonaro tiene algunos videos, quien quiera puede ver en las redes por ahí, en internet, algunos videos con empresas de armas, ¿no? Sobre todo Taurus, promocionando armas y lanzamientos de armas y todo. Bueno, es un mercado de más de 200 millones de personas, entonces el interés de las empresas de armas es evidente, ¿no? En este caso. Ahora, en Brasil además se incorpora un nuevo elemento, que es de alguna manera la expresión política del militarismo después de años de democracia. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué se puede decir sobre este elemento? Sí, hay un renacimiento de este militarismo realmente. Yo crecí ya en democracia, ¿no? Tuve una pequeña parte que no recuerdo mucho, en dictadura, y realmente había todo un rechazo al tema militar. Incluso el himno y la formación militar en la escuela fue sacada del cotidiano, lo que tiene obviamente una repercusión mala en algún momento, pero como una forma de manifestar este rechazo a todo lo que era recuerdo de la imposición y de la presencia de los militares. Lo que se ve, ayer hubo desfile de militares en muchas partes del país, lo que es obviamente lamentable, ¿no? Parece una película antigua que estamos volviendo a ver, pero es la realidad. En términos de política exterior, ¿qué es lo previsible bajo un gobierno de Jair Bolsonaro? ¿Existirá continuidad en las grandes líneas del comportamiento internacional de Brasil o hay aspectos que podrían cambiar? Bueno, la propuesta de Bolsonaro principal en relación a la política exterior es según él mismo define, hacer una política exterior sin vínculos ideológicos, desideologizar, dice él, la política exterior. Entonces ya no hacer al estilo en que hacía el presidente Lula y la presidenta Dilma, alianzas con países vecinos por afinidad ideológica, sino por interés económico. Sabemos que él manifestó desde el comienzo una pretensión de acercamiento con Estados Unidos. Veamos qué tan factible es esto en la práctica y una animosidad hacia Venezuela, pero no sabemos cómo esto se va a componer realmente en la realidad, ¿no? ¿Cuál ha sido el discurso de Jair Bolsonaro sobre el tema de la corrupción? Evidentemente el tema de la corrupción ha sido un rubro permanente, constante en su discurso político. Pero en términos reales, ¿qué piensa usted que va a hacer Bolsonaro frente a este tema? Yo no sé si él tenga interés en hacer mucho, de hecho, sobre la corrupción. Él ahí aparece como personaje secundario en algunos de las investigaciones que fueron realizadas. Tiene un historial de condena en la justicia brasileña, no por corrupción, es verdad, pero sí por delito de discriminación racial, por ejemplo, y por incitar al delito, como es el caso de la violación.
No sé si podrá hacer algo realmente en la práctica. Sin embargo, como recuerdas, realmente fue un tema clave. Este es un personaje que es de Río de Janeiro, no es un personaje que era conocido en todo el país y que fue creciendo justamente en las redes sociales en los últimos años encima de este discurso del combate a la corrupción cuando pasó el tema del impeachment. Él fue clave para el impeachment de la presidenta Dilma. Hay otro elemento que ha ingresado en la política brasileña con una influencia inapelable y tiene que ver con la religión, porque el señor Jair Bolsonaro, el capitán Bolsonaro, permanentemente hablaba del Dios de los pentecostales. Él es fiel de una iglesia evangélica. ¿Qué tan fuerte ha sido la influencia de las iglesias evangélicas en esta elección? Fue clave la alianza con las iglesias evangélicas. Ayer mismo en su discurso digamos, primer discurso como presidente elegido, él hizo una oración primero con un pastor evangélico. El apoyo de los evangélicos fue clave para que él se elija, porque hay un sistema de adoctrinamiento realmente que es importante, ¿no? Es como que la gente no cuestiona mucho, sino los pastores se conviene de designar los votos, y pues es realmente sistemático. La bancada evangélica en el Congreso también está fuerte, así que deben unirse ahora para sostener el gobierno. ¿Detrás de esto hay un choque o una competencia velada entre las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica brasileña? Yo creo formalmente no, pero en la práctica sí. En la práctica incluso el Papa Francisco sufrió agresiones en las redes sociales. La CNBB, Convención de los Bispos de Brasil, y los católicos son más bien conocidos porque desde la dictadura militar estuvimos al lado de la resistencia, apoyando a la oposición. Entonces ahora igual, pues la Iglesia Católica no hubo un pronunciamiento oficial, pero sí de manera informal, sí estuvo al lado de una oposición a ese discurso de odio y sí se relaciona así como polos opuestos en ese momento. 7 de la mañana, 11 minutos. Gracias por aceptar la invitación a este programa. El mundo, América Latina, toda América está expectante respecto de lo que ocurra en este complejísimo panorama político brasileño a raíz de la definitiva elección como presidente de la República del candidato de ultraderecha, el capitán Jair Bolsonaro. Hacemos un brevísimo corte, regresamos de inmediato con Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública.